Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN247. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país. Bueno, aquí estamos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, como hacemos todas las semanas en este espacio. Y quedó pendiente de la jornada anterior poder hablar de un tema que es, ya te diría, milenario, ¿no? Es la democracia. Porque nos podemos ir a la ciudad-estado, por ejemplo. Y estamos hablando de hace siglos atrás. Pero también nos vamos a una forma en la que se conducen no solamente un Estado, sino otras instituciones también, quizás. ¿Cómo le va, estimado Miguel Savone? Muy ¿Qué buenos dice días. usted? Excelente. Muy feliz de estar por aquí. Pablo de Levicki, ¿cómo estás? Pero muy contento, la verdad hoy estoy muy contento. Bueno, a 10 cuadras se encuentra Marcelo Dalton, así que lo esperamos ahora en un par de minutos para que se sume a esto que hemos convenido en tratar o charlar durante la jornada de hoy. ¿Con qué idea, Savone? Que lo veo muy luminoso usted, una mirada así muy luminosa. ¿Qué? Podría ingresar desde el poder, pero no voy a hablar del poder hoy. Oh, qué raro eso. Me gusta el juego de la Bueno, eso. democracia. No voy a explicar lo que ya toda la historia de la democracia o lo que conocemos como ejercicio del gobierno de una ciudad, de un pueblo y después de un estado, de los estados modernos, ¿no? Y los diferentes niveles que ha habido a través de la historia. ¿Cuál han sido peores, cuál han sido mejores? ¿O qué piensan algunos filósofos sobre algunas estructuras de gobierno, ¿no? Aristóteles decía que el mejor sistema era la politeia. Pero quiero pensar más que nada en otra cosa. Estas formas de gobierno normalmente están pensadas para qué. Entonces lo que quiero pensar es el para qué. La dictadura, a la dictadura un ejemplo ha dado al ciudadano la felicidad. Las monarquías han dado a sus súbditos la felicidad. No sé. Las democracias han hecho más felices a los seres humanos. Me gustaría saber si hay algún estudio sobre felicidad. Hay muchísimos estudios. Pero sobre el ejercicio, sobre ser el feliz ejercicio socialmente. del poder, y usaba Sí. decir que no iba a hablar. ¿Viste? Claro, y no quería Sobre el hablar. ejercicio de la ciudadanía y del gobierno de la ciudadanía. No estoy hablando del poder en sí. Yo creo que la democracia busca el orden. O sea, no la busca felicidad del ser humano. No. Qué para interesante. nada, O para sea, nada. creamos instituciones que tienen que estar como objeto para que el hombre sea más feliz, porque aparte... No, ¿qué dijo que para que sea más feliz? Ah, Hay temas controlados. Está bien, pero Digamos estamos todo- de acuerdo que el ser humano tiene que ser feliz, por lo menos. Digamos todas las barbaridades porque no está Marcelo. Sí, Cuando llegue aprovechemos vamos a portarnos bien. Igual le vamos a contradecir todo, pero no importa. No, yo creo que el sistema democrático, igual que el sistema de gobierno, tiene que ver con la regulación, con el control y también tiene que ver con el orden, no con la felicidad. La felicidad es algo subjetivo, el cual Todas las cosas que tienen que ver con el hombre a nivel social tienen que estar pensadas en el bien común, que es la felicidad del ser humano. No, ese es bienestar. Felicidad no tiene que ver con una cuestión, o sea, es algo atribuido. Pero los juristas no buscan la felicidad, buscan el orden y la estabilidad. O sea, la Sí, para felicidad es mantener el problema status tuyo. quo. Normalmente tiene que ver con eso. Pero, a ver, si el hombre estaba pensando, ustedes estaban discutiendo hace un rato la violencia, ¿no? O sea, la violencia. Y yo me quedé pensando, el hombre por su naturaleza, ¿será violento? ¿Le sería lo mismo que los chimpancés, que los bonobos, que son violentos a la hora de ejercer su apropiación de un territorio y de los otros animales y todo eso? Hay una diferencia entre agresividad y violencia, así que... fuerte. Ese es su campo. Si yo estaba en la charla anterior con mi colega y íbamos a discutir algunas Sí, cosas. pues por eso. ¿no? Y yo Sí. más que nada me quedé en la mirada social de la cuestión de violencia. Pero me vuelvo sobre el tema. Creamos estructuras un poco para convivir y sobrevivir de la mejor manera. Pero de fondo siempre tiene que ir al bien, al último bien que es del ser humano, es la felicidad, ser felices.
Yo estuve buscando, estos días estuve buscando si hay estudios de ser felices en diferentes modelos de ejercicio de poder. Pero eso queda, Y digamos, no para... encontré nada. Y no, por Y supuesto. no encontré nada. Solamente meras referencias. Pablo marcó una serie de distinciones sobre un par de conceptos que me parece muy atractivo, digamos, ese abordaje, porque habló de, hay que distinguir violencia de agresividad, mencionó recién, y claro, vos cuando empezás a conceptualizar y a definir los términos y eso le pones músculo, dices, ah, caramba, empezás a distinguir situaciones que planteadas genéricamente a lo mejor no las distinguís. Y recién puso otra distinción más, conceptualmente, dijo felicidad o bienestar. Claro, pero la felicidad siempre... Acá hay una están hablando, distinción, sí. ¿Estamos hablando de lo mismo, de No, no estamos bienestar hablando. como sinónimo de No, felicidad, o no, estamos no, hablando de no dos es cosas sinónimo de distintas? felicidad. El bienestar piensa en un nosotros, en un nosotros casi perdido, ¿no? El bienestar general de la población. Yo la felicidad la toco como una cuestión individual que convive con los otros, pero sí o sí toca el andamiaje interno de la persona. Es muy subjetivo, eso creo que es subjetivo. Pero tiene que estar pensado así. Y ya que acaba de llegar Dalton. Acaba de llegar Dalton, se está... A propingües. Es más, se está remangando. Sí, sí. Portémonos bien, por viene, favor. viene sacando sus herramientas de discusión Sí, y preparando Ahí los argumentos. trae todo. Sí, trae todo. ¿Cómo le va, estimado Dalton? Muy bien, buen día. Disculpe la demora. Me quedé pensando en esto que decían recién, si la democracia es para ordenarnos. O para Me ser pegó en el felices. estómago. Sí, yo le decía a él que todos estos sistemas de gobiernos están pensados para que el hombre sea feliz. Y él me dice, no, tiene que ver con la cuestión del bienestar social. No, no dije eso. Lo dijo usted, pero bueno, tal vez yo escuché mal. Ya lo conocemos, él escuchó. Bueno, ahora comportémonos. No, Ahora ahí viene el control. yo ¿Qué es eso? me repreguntaba de lo que estaban hablando recién, porque la democracia como sistema de gobierno, si se quiere, es una cosa. Bueno, malo es el que terminamos utilizando. Pero, ¿somos democráticos? ¿Qué implica ser democráticos? ¿Ser iguales o entender a todos iguales y tratar a todos iguales es ser democrático? ¿Cuál es el concepto de democracia que tienen? Porque podemos hablar de somos todos iguales, entonces es un igualitarismo, entonces a todos les doy lo mismo, sin importar qué, o podemos hablar del concepto de equidad. Pero en la vida diaria, ¿somos democráticos con lo que hacemos o somos autoritarios? Somos autoritarios. ¿Hay momentos para ser democráticos? ¿Hay momentos para ser autoritarios? ¿Y dónde entra la felicidad en eso, Miguel? Hablar de absolutismo. Ahora vamos. Complicadísimo, ¿no? Vuelvo al fin último del hombre. Dijo que no iba a hablar del poder, ¿eh? Así Yo que ya- estoy tratando de cuidarme. Sí, pero no lo está logrando, ¿eh? No lo estoy logrando. La teoría del Caigo poder tan que está utilizando fácilmente. me suena, pero no importa, no vamos a hablar de, Caigo de tan autores. fácilmente. No, yo planteaba de otro lugar, digo, no lo tomo en la cuestión del ejercicio diario, sino más que nada como gobierno, como un sistema de gobierno. Y estos días venía pensando cuál sistema de gobierno ha hecho más feliz al ser humano. Entonces me puse a investigar si había, lo que le contaba a Pablo, me puse a investigar si había algún estudio sobre felicidad basado en los sistemas de gobierno. En ese me quedé pensando. Yo sé que basado en el sistema de gobierno no, pero sí hay estudios sobre felicidad. No, sobre felicidad sí, pero más que nada era muy específico, era sobre medidas. Anclados con Con el sistema de gobierno, ¿sí? Un ejemplo, ¿son más felices los que viven en una monarquía parlamentaria o los que viven en una democracia? Ahora, ¿y en qué medida un planteo como este que vos acabas de mencionar, es decir, hacer algún tipo de abordaje Porque me sobre quedé la pensando felicidad justo en hay un con planteo... el sistema de gobierno, cuando no necesariamente todas las democracias se comportan de la misma manera, como las dictaduras se han comportado de la misma manera, como Exacto. las monarquías se han comportado de la misma manera? Ujú. Entonces, ¿cómo podrías abordar un tema subjetivo como es el de la felicidad y asociarlo a un sistema de gobierno que tiene tantos matices? Bueno, yo me quedé pensando en esto. A raíz sobre esa base estábamos pasando por un postmodernismo que estaban también entrando en crisis. Este yo solo se estaba dando cuenta que no se salvaba. Y el otro día justo le estoy leyendo, que le conté a Pablo en la Feria del Libro, fue que nos encontramos, le digo, estoy leyendo sobre un marco teórico que se llama tribalismo. Es una vuelta a lo trivial, en una sociedad más pequeña, casi de iguales, ¿no?
Casi de iguales, donde yo me empiezo a salvarme con el otro. Pero son estos estudios recientes. Sí, algunas de esas miradas abordan esta cuestión Sí. de la vuelta a la ciudad-estado, pero más pequeño. que dio origen incluso al concepto de democracia. Como, Claro. Y lo que me como quedé pensando es, hablaba. si somos felices, si el fin de todo esto es para que seamos felices, más allá de eso. No solamente el bienestar, el juego de los límites, para ordenarnos, para bajar nuestra violencia o nuestras agresividades, sino somos más felices. Pero ¿Nos ayuda a ser felices? Un ejemplo, a usted, vos pensás esto, cuando uno va a una elección, no, va a votar como ciudadano, voy a votar como ciudadano, ¿soy feliz ejerciendo el ejercicio, aunque sea ese ejercicio? Estamos mezclando dos cosas completamente decime. diferentes, ¿no? La felicidad es un proyecto personal y subjetivo, ¿no? Pero tiene La que, democracia es el tiene que es el ver- sustrato de cómo se construye también. Claro, pero la democracia para mí tiene que ver con un estrato social mucho más homogéneo o una intención un poco supera a lo que es la dimensión subjetiva, ¿no? La felicidad también tiene que ver con lo que nosotros hacemos con lo que tenemos. En cambio, la democracia, para mí este tema tiene que ver más con una cuestión basal de la sociedad, ¿no? De cómo o sea, orientado a lo que es el comportamiento, el orden y la estabilidad, ¿no? Cuidando al otro, tiene intenciones de que Usted me quiere llevar otra vez al poder, me está pero tirando. yo te voy a tomar y A ver, voy a Gato. hacer dos preguntas para sacarme la duda. Primero, estamos tratando de objetivar dos conceptos altamente complejos, como la felicidad por un lado y la democracia en un contexto donde el relativismo prima. Es decir, todo es relativo. Es decir, la democracia argentina y pensar en la democracia del 83, la democracia de los 90, la democracia de hace 2 años atrás a la de hoy, y la verdad parecen dos sistemas distintos, aunque sigue siendo el mismo sistema democrático desde lo formal. Y la felicidad, anclado a eso, que también es un concepto que termina siendo ambiguo y de difícil manejo, objetivarlo frente a algo que tampoco que es tan fácil objetivar, me cuesta verlo. Pero la pregunta sería ¿para vos el fin de la persona o esa realización personal y esa convivencia en un grupo que utilice un sistema democrático es la felicidad? Sí. Bien, entonces, y ahí como Es- para, claro, para, pi- para- pienso que el ulti- te digo el que último interpreto es yo entonces, con tu mirada que se quiere decir posmodernista, donde ves un ciudadano imbuido en el yo y en una cuestión hasta individualista de lo hago para yo ser feliz, para yo estar bien, para esta cuestión muy egoica, muy del yo. La felicidad es el único fin último de ese sujeto. Entonces todo lo estás metiendo en ese prisma. Entonces somos egoístas y como somos egoístas buscamos un sistema democrático que nos permita ver si ganamos en la mayoría. No solamente siendo egoístas, también podemos ser redes sociales, construir con el otro, pero construimos con el otro porque también somos felices con el otro. Ojo, te puedo decir, puedo tener una mirada posmoderna, puedo tener otro tipo de mirada. A ver, ¿cuál es el fin último? Si yo digo, toda esta estructura que armamos como sociedad, primero para protegernos, para sobrevivir, para buscar mejores herramientas. A través de 140.000 años de existencia de Homo sapiens, más o menos, hemos hecho estructuras para sobrevivir. Hemos cruzado la barrera de la cantidad para sobrevivir. O sea, pasamos a vivir de un tribalismo a grandes ciudades. Esto que solamente somos de los pocos animales que hemos podido cruzar esa barrera. Pero cuando me quedé pensando, yo solamente porque quería partir de un solo lugar, todo esto nos ayuda a ser felices. O sea, los sistemas de gobierno nos ayudan a ser felices. La ley nos ayuda a ser felices. Te lo replanteo. Sin sistema, ¿habría chance de ser feliz? No sé. El orden es interno. A ver, hay un orden interno y un orden externo. ¿No? El orden interno tiene que ver con lo que nosotros utilizamos para estabilizarnos, ¿no? Es una cuestión primariamente homeostática. Qué complicado me lo dijo. Defina. Claro, O sea, así no se puede. Buscamos la estabilidad. Y en la búsqueda de la estabilidad hay una cuestión interna. La democracia es un constructo dado para buscar una estabilidad externa, no interna. Puede existir normas, pueden existir leyes, existir valores, pero lo que nosotros tomamos para tener nuestra propia estabilidad y sentido de adaptación personal a eso, es un orden interno. Existen diferentes estratos en los cuales tiene que existir un orden adecuado, ¿no? Desde estratos micro, como por ejemplo la biología humana, a los estratos supra, como los sistemas de gobierno.
Y estamos hablando de un sistema de gobierno, pero estamos hablando a la vez de lo que la persona puede llegar a hacer con su realización subjetiva en un estado de gobierno. Para mí hay dos cosas que son completamente diferentes. O que sea, el tienen que hombre ver no con se lo que uno realiza, es. no importa que el gobierno haya, se realiza o no le importa a la sociedad. Busca la estabilidad, no, la realización. Perdón, ahí voy a marcar una O línea sea, porque... entiendo también que Dos segundos, Miguel, porque voy a marcar una línea. Dale. Voy a decir, el hombre se realiza o no según el sistema. Hay sistemas que pueden propender a la realización del hombre, pero hay sistemas que hoy, en la situación actual, son inaceptables. O sea, la tiranía, por más buena que sea y por más bien que haga la mayoría, sigue siendo una tiranía. Entonces, ahí, por eso marco el límite. Porque partir de un concepto vos ya está. La anterior. democracia es Claro. de los sistemas posibles el que mejor funciona. Ahora, no quiere decir que sea el mejor de los sistemas. No, esto sí, es más. Pero es no, ahí ese juego de, bueno, entonces un tirano bueno funciona, no hay lugar a eso. Bueno, vos sabés que... primero porque hay, perdón, igual lo que vos estás diciendo tiene que ver que hay un basamento de un concepto que uno parte de ahí para decir eso, lo que vos decís. Lo que yo digo, no sé si han sido más felices los que han vivido bajo un tirano o han vivido bajo una democracia de la época del 90. Ahí nos aporta Emma en el teléfono acá de la radio, nos dice, en China ponen imágenes de anime y colores alegres para intentar alegrar a las personas o tapar lo que está mal. Como hemos hablado de democracia, nos hemos convocado para hablar de democracia y surgió el tema de la felicidad como un condicionante, es profeso acá, traído por el hombre de verde. El hombre palta. El hombre palta. El increíble joven. Yo no puedo menos que hacer algún tipo de defensa al sistema democrático como tal, porque me da la sensación de que es el único que le pone una barrera al por qué no, como respuesta. Pero lo dejo para después de la tanda. Perfecto. Bueno, seguimos aquí arrojando las cartas sobre la mesa, estamos hablando de democracia, surgieron otros temas, surgió el de la felicidad también, o el del bienestar, surgió el tema del poder. Bueno, ¿qué más hay si no fuese democracia o la democracia en nuestra forma de administrar o de regular o de elegir la conducción de una organización que puede ser más minúscula o puede ser más macro? Y terminamos el bloque anterior y les planteaba, quizás como disparador para si la democracia no es una suerte de defensa al por qué no. El por qué no es cuando se toma una decisión o se aplica una instrucción y ante el pedido de explicaciones de por qué se toma ese tipo de decisión, la respuesta es por qué no. ¿Están de acuerdo con esa mirada, en todo caso con esa defensa de la democracia como sistema de gobierno? Tiene el valor que no estamos sometidos a las miradas mesiánicas de alguien, sino a las leyes. Las leyes que se supone que nos tratan de proteger a todos en esta igualdad de condiciones, ¿no? La democracia también genera mesías. La democracia genera mesías, pero tarde o temprano lo que pasa es que estos mesías la historia nos ha demostrado que van en contra del mismo mecanismo democrático, ¿no? En la década del 20, 30 y 40, ¿no? Lo hemos tenido, que suben al poder en el juego democrático y termina desapareciendo la democracia, ¿no? Disfrazado. Pero, ¿qué eran las leyes? Porque no están parados en la virtud del que gobierna, sino las leyes. Me parece que dijiste la década del 20, del 30... Del 40-50, del no 40 quiero venir a hacer 50. más lecturas para acá. Usted está hablando de Irigoyen, está hablando de No, estoy hablando a de nivel Perón, mundial, estoy ligando a nivel mundial. Más que ah. nada en el marco de lo que se regula, lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, específicamente, Ok. en esos personajes. La democracia tiene una mirada positiva, me parece que ha sido de los mejores gobiernos, o sea, sigue siendo la mejor forma de gobierno de lo que ha habido, ¿no? Vos me decís, puede mejorarse seguro, puede haber nuevos experimentos seguro, puede haber la democracia que nosotros ejercemos, hoy lo dijo bien Marcelo, no es la democracia ni el año pasado, ni es la democracia que pensaron los griegos, tampoco es eso, ¿no? Ha ido modificándose.
Yo, a ver, siguiendo un poco el concepto y como para ir avanzando, a mí lo que me genera ruido es, a veces cuestionamos la democracia sin entender que como sistema de gobierno ha sido un logro y hasta ahora no conseguimos uno mejor. Y cuestionar la democracia es abrir la puerta a veces a validar tiranías o a validar cuestiones que no están claras. Otra cosa es, por ejemplo, la tiranía de determinados grupos. Como, por eso yo cuando empecé jugaba con esto de si somos democráticos o no, o cuándo somos democráticos. Porque para mí hay dos niveles. Uno es la cuestión de organización social, que podemos estar parados desde la mirada del hombre es malo por naturaleza, entonces hay que contenerlo, y la democracia viene a contener, y como decía Miguel, algunos buscan perpetuarse, pero la misma democracia genera los anticuerpos para evitar que esa persona pueda perpetuar. O somos todos buenos por naturaleza y lo que hay que hacer es contener a los que por algún motivo se desvían. En los dos juegos, que también incluso podemos meterlo el sistema penal y lo que es cómo entendemos la represión, la democracia trabaja en una sociedad. Pero después de eso está la cuestión de si ser democráticos implica ir a votar un día y olvidarnos 4 años, o ser democráticos es que haya un trato igualitario para todos, ser democrático es propender a que todos tengamos las mismas condiciones de inicio o generar cierta equidad en el reparto de determinados recursos escasos. O sea, la democracia es mucho más y realmente por eso yo decía, va cambiando y lo bueno que tiene el sistema es que es lo suficientemente abierto para que cuando cambien las miradas de la sociedad, el sistema siga funcionando. Esto que decías vos, perduran las leyes. O sea, hay una construcción ahí. Termina siendo una red de contención, pero me parece que para la vida social la democracia es necesaria, pero no suficiente. Creo que necesitamos muchas cosas más. Y ahí entra un poco el concepto de felicidad que planteaba Miguel antes. Esa felicidad es algo que debería tenerse en cuenta al momento de gestionar democráticamente. Ya sea en mi actuar diario, ya sea en la cuestión macro a nivel social. Entra el poder, obviamente. Entra a jugar un montón de otras cosas. Vamos a tener en medio las dinámicas y juegos sociales. Porque administrar recursos escasos implica que la sábana siempre va a ser corta. Bueno, ¿cómo la administramos? ¿Cuáles son los criterios para administrar esto? Y entiendo que la democracia, para ser realmente una democracia, debe respetar las minorías. Una democracia que no respete las minorías, es decir, si el que gana se lleva todo, convertimos simplemente en un sistema para validar la tiranía de turno. Sin el respeto de la minoría no hay democracia posible. Hay una cuestión que me causa mucha simpatía, por no decir gracias, porque el sistema que estamos es una democracia indirecta, ¿no? En el cual nosotros votamos quienes nos dirigen, pero estamos bajo el yugo de quien nos dirige, ¿no? Entonces, por una parte es una democracia en la cual podemos tener la intención, porque no podemos hacer una consulta popular absolutamente todas las decisiones. Hay decisiones que están bajo la óptica de ciertas personas. Y por el hecho de que están bajo ciertas personas, hay personas que ejercen el poder y hay personas que dirigen esas inversiones o lo que sea, no siempre al bienestar de todos. Claro, por Entonces, eso me resulta raro eso. he visto, con respecto a esos ejercicios directos, hay una mayor demanda de ejercicio democrático en la vida diaria. Pero me quedé pensando en lo siguiente, porque usted lo tiraron, ejercemos la democracia de lo pequeño. O sea, yo lo pensé en mi vida familiar. El otro día nos juntamos, hay una situación bastante compleja de unos miembros que está muy enfermo, entonces dijimos, ¿quién es el miembro más débil que debemos proteger ante la situación que se va a dar sí o sí en la muerte de un familiar? Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer todos? Estábamos reunidos en la familia, tenemos que proteger al más débil, esto es lo que vos decía. ¿Cómo ejercemos la democracia en nuestra cotidianidad, en la pequeña familia? Y me acordé enseguida, allá cuando la Argentina aceptó la Convención de los Derechos del Niño, primero como ley y después la incorporó en su constitución, se preparó un documento que se llama Construyamos pequeña democracia en el seno de la familia, que se hizo junto con UNICEF, casi no se desconoce este documento, es empezar a trabajar según la responsabilidad, según la edad que tenga cada niño, y cómo se toman decisiones también con el niño. Mira cómo me gusta mucho esa cuestión. ¿Se puede ser democrático con los niños? No. Bien. Ya te lo digo. No. Claro. Ahora sí, viste qué interesante. Sigo. No, porque No estoy contando cosas que uno ha vivido, o las últimas. Un ejemplo, cuando uno está metido en organizaciones, a mí no me pasa que estoy metido en organizaciones. ¿Cuándo soy democrático? ¿Cuándo soy
tengo que tomar una decisión sola, ¿no? Bueno, pero ese juego, si vos decís, yo elijo cuándo soy democrático y cuándo tomo la decisión sola, es porque soy autoritario. Y que, a ver, acá voy a hacer una cuestión. Perdón. Cambiemos la mirada negativa de esto. Está bien que alguien tenga que decidir. A ver, no, por eso yo hacía la distinción de lo macro con lo micro. Alguien tiene que tomar la decisión. Si nadie decide, el barco se hunde. En vez de lo macro y lo micro, hablemos de niveles supra. A ver, por ejemplo, el padre que tiene que decirle que no al niño que quiere comer caramelos o dulces en vez de la comida, ¿no? A ver, hay una frase, por tu bien, ¿no? Entonces, eso, yo que trabajo con adolescentes, de crianza responsable. Yo que trabajo con adolescentes me doy cuenta, cuando no ha habido un no, o sea, el juego de la ley por parte del padre, se nota mucho. La democracia a veces en ese sentido, yo no estoy de acuerdo en esas cuestiones, porque a ver, la democracia en ese sentido implica escuchar y validar al otro. Pero una cosa es escuchar y validar al otro, un adolescente que no sabe lo que quiere o no entiende de marcos regulatorios, o un niño que quiere comer dulce en vez de la comida, estamos hablando de otro tipo de niveles que yo tengo Bueno, que una saber familia cuál con es. 3 hijos perdió todas las votaciones, van a cenar todos los días caramelo. Claro, Claro. ¿entendés? Entonces, a eso vamos. O ¿Qué sea, es lo que más se allá del determina? ejercicio democrático, o si alguien tiene que tomar la responsabilidad de conducir un tiempo determinado, más allá con Bueno, pero con la Pensando en validez bienestar, del todo. ejercicio de Pero- bienestar, ¿no? Claro, no, pero no son eso, en un barco, quién maneja en el auto, el quien decide quién frena y quién no, el que maneja, el resto podrá decir algo. Necesita pero- acordar el famoso, el barco es una figura de Sócrates en el gobierno. Bueno, pero yendo más a lo actual, o sea, hay muchos ámbitos donde la democracia tiene un lugar donde solo se ejercita para escuchar, si se puede. Y no está mal, porque, y ahí era el juego a donde iba uno. Es decir, hay ámbitos donde la democracia tampoco es válida. En la familia está todo bárbaro. Pero acá se va a comer lo que papá y mamá dicen, se acabó. O sea, digamos, salgamos de un esquema donde todo tiene que ser democratizable. Para entender que hay ámbitos y contextos donde debemos encontrar un sistema que dé soluciones a las necesidades reales del grupo. Las organizaciones de la Acá sociedad te civil tiré el que son más antiguas, las organizaciones de la sociedad civil que son más antiguas que los estados modernos, tienen un ejercicio democrático en su esencia, más allá que uno elige las autoridades, el que son autoridades y que le dan facultades para tomar decisiones solos, a esas 3 o a esa 1, pero constantemente tienen que dar cuentas de las decisiones tomadas y pueden ser validadas o no por la comisión. Bueno, los directiva. consorcios. Hoy en día Exacto. vivimos todos con consorcios. Que O son, sea, en esencia las sociedades o organizaciones o personas jurídicas pero son, fíjate, son Miguel, ejercicios ellos democráticos. pusieron algunos ejemplos y vos estás poniendo otros en donde, en un caso como el que acabas de referir, hay facultades que están siendo delegadas, es decir, hay roles que están siendo delegados y alguien está asumiendo esos roles. Ujú. Y en otros casos en donde esos roles son directamente asumidos, no hay una delegación de facultades. Los hijos no le delegan a No, los padres no, la no, toma no. de decisiones. No. Los padres asumen la toma de decisiones porque es lo que corresponde o porque es lo que... Bueno, pero incluso podríamos discutir. ¿Y qué pasa con el padre que no asume la Claro. toma de decisión? O los padres, lo que uno ve es que un ejemplo, cuando no ha habido Claro. padres que no toman las conducciones necesarias, se nota mucho porque no se aprende los no y los sí de la vida. ¿Vos cómo lo ves, Pablo? Pero a ver, ahí tiene que ver con decir, bueno, yo estoy votando para que me gobierne una persona con que yo confío en sus capacidades, ¿entendés? Y pese que podemos, o sea, esto es un supuesto siempre, ¿no? A ver, el supuesto de que el papá sabe lo que necesita la familia, ¿no? O el gobernador sabe lo que necesita el pueblo. Siempre son supuestos, ¿no? A ver, si tuviéramos que entrar en convención todo lo que se está decidiendo, o sea, no llegaríamos a absolutamente nada porque cada uno tiene intereses particulares, ¿no? Pero tratándose de los aspectos micros, a los aspectos macros, no todo se decide por todos. O sea, eso es una realidad. A veces nosotros necesitamos legar para poder vivir y concentrarse cada uno en lo suyo. Yo no puedo decir a dónde hay que poner una canilla pública. Yo no puedo hacerlo porque no solamente lo sé, sino que tampoco Pero es yo te algo preguntaba pensando en este porque nos encontramos con un contraste. La realidad de que la democracia es algo que hace falta y que nos sirve y que de hecho es un sistema que nos ayuda a nuestra convivencia diaria, desde el consorcio a lo que querramos, y nos encontramos con el contraste de decir, che, en el aula tiene que bajar la línea la maestra, en la familia tiene que establecer las reglas los padres, bueno, pero en esa dinámica, ¿cómo ves vos el hecho de que uno, hasta te digo, que se sienta autoritario? Porque decir que no, porque yo lo digo, como cuestionábamos antes,
está bien en ese contexto. No porque es peligroso, no porque... En ese caso entra un nuevo concepto que es la autoridad. ¿No? A ver, ¿cuál es la autoridad a quien yo considero que es idóneo que me va a beneficiar? Me encantó porque el ejercicio de la autoridad se puede tener por delegación, que sería la democrática, o puede ser por cuestiones circunstanciales. ¿Y cómo se ejerce? O conferida. Son los mismos roles, la diferencia entre rol y función. Sí, sí, ¿Entendés? La exacto. función es algo atribuido, el rol es algo dado. Nos pasa a nosotros en otros ámbitos donde la autoridad es conferida por los demás y lo otro te creen porque vos para los demás tenés una autoridad. Claro, pero el rol de docente, por ejemplo, ¿qué es? ¿Función o es rol? Rol. Bien. ¿Y el de padre? Es rol. Función. O sea, hay función de Ay, rol. no hice para tirar, ahí está. Ajá. Listo. A lo que voy es, más allá de eso, hay lugares donde creo que hay consenso donde no podemos aceptar la democracia. Y hay muchos otros que por ese consenso que tenemos en esos lugares, tal vez no entendemos sanamente la Vos democracia. decís que en el seno de la familia no se puede construir democracia. No, yo creo que se debe construir democracia, pero el proceso de construcción de democracia debe tener alguien que lo dirija. Sí, está pensado así. Sí. Bueno, lo pensará vos así, no Está siempre se pensado piensa así, así. ¿Y quiénes son los electores? Tal cual. Porque de repente, esto que decían recién, la democracia indirecta, sí, está bien, pero yo no puedo permitir que mi hijo salte de arriba de la mesa 10 veces porque probablemente una de las 10 se pueda quebrar, ¿me entendés? Esas cuestiones de seguridad, esas cuestiones de control. Sí, aparte hay cuestiones que no se dan. Quiero decir, la prognosis no la tiene un niño de pequeño. A ver. Tampoco la tenemos muchos adultos, me hago cargo de eso, pero el tema es entender qué quiere decir prognosis, después vemos si podemos estar en o no. La mirada a futuro, ¿no? No, pero yo pensaba, me quedé pensando algo que dijo Pablo, es cómo mejoramos estos nuevos sistemas democráticos de gobierno, cómo hacemos que queremos mayor participación. A mí me gustaría que algunas cuestiones se me consulten más, que no la tomen tan a la ligera como eran antes, ¿no? Bien. Y, por ejemplo... Es tu campo, ahí No, me quedé pensando en los sistemas. Hoy existe, por ejemplo, el presupuesto participativo en algunas ciudades, en algunos lugares. Sí, se funciona mucho en pequeñas ciudades. Hay elementos para generar más participación ciudadana. Reparación del daño, me gustó reparación del daño en algunas pequeñas ciudades donde la comunidad ingresa sobre reparación de daño. Bueno, pero por el otro lado también es cierto que vemos índices de participación en los procesos democráticos, voy hablando en lo macro, que son escasos, digamos, no te diría que son abrumadoramente pobres, pero vos decís, che, una votación a presidente que vaya a votar el 70, no más del 80% de la población, tenés un 20% que decide no ir. Claro. Tenemos procesos de esto, el presupuesto participativo, muchos que los tienen en el lugar donde están, no saben que existe directamente. Y los que participan son un puñado. Y por el otro lado es, en la democracia, elegimos todos, vamos a hablar de democracia como sistema electoral, y tu voto vale lo mismo que el mío. ¿Y vos leíste el presupuesto? ¿Vos estudiaste el tema o no? Porque cambia la mirada. ¿Hay que leer el presupuesto? No lo sé. Pero sí son cosas que están buenas empezar a generar cultura democrática. O sea, creo que ahí hace falta también una toma de conciencia de lo que implica la democracia, cómo se ejerce y al mismo tiempo cuán responsables somos en el ejercicio de esto. Y creo que eso nace en la familia. 30 segundos. No, me estaba pensando cuán subjetivos somos a la hora de ir a votar. Y no pensamos en una cuestión macro, decir, che, o sobre las ideas. Estas son mis ideas y esta es mi idea de gobierno y estas son las personas que me gustaría que ejercen. Y a la hora de verdad nos mantenemos muy subjetivos, ¿no? Porque por otras cuestiones elegimos. ¿Dere? 30 segundos. Bueno, yo creo que hay un aspecto en el cual nosotros necesitamos al otro que nos dirija o que tome ciertas responsabilidades, pero a fin y a cabo nosotros tomamos responsabilidades sobre lo nuestro y lo que podemos controlar, ¿no? Teniendo siempre en cuenta que debemos ejercer la empatía, debemos ponernos en el lugar del otro y bueno, debemos saber inclusive cuándo participar y cuándo hacernos de un lado, ¿no? La empatía y el poder van de la mano. Lo hace a propósito, ¿no? Menos que llevar por el mal camino, ¿no? Igual algo que hay que rescatar es que nos encontramos discutiendo sobre felicidad, empatía, democracia, desde un lugar muy amplio. Y la verdad que es solo ese hecho creo que suma a lo que uno busca construir a mediano plazo. Gracias a todos, nos vemos en una semana. Hasta la semana que viene. Las cartas en la mesa.
Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN 24/7. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país.